pues el tabernáculo y su mobiliario. Si recuerdas ahí en capítulo 24, versículo 18, dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y recuerdas la imagen, está ahí arriba, está delante de la presencia del Señor, y el Señor empieza a hablarle y le empieza precisamente a dar todas estas indicaciones, todas estas instrucciones del tabernáculo y su mobiliario. La semana pasada vimos dos cosas. Primero, vimos la ofrenda. Ahí en capítulo 25, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis ofrenda. Y la característica de esta ofrenda es que primero Dios ya había provisto, ya había dado todo para que ellos de corazón entregaran a Dios algo. Y vemos esto, ¿no? Esto es como lo que tenemos, Dios ya nos lo ha dado. Y lo único que tenemos que hacer es ofrendarlo de una manera, como dice la palabra, alegres, contentos, agradecidos con el Señor por lo que nos ha dado. Y le da la lista, ¿no?, de todos los materiales que va a usar. Y en el versículo 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Todo este material que el Señor le pide a Moisés es para hacer un tabernáculo donde el Señor dice: y habitaré entre ustedes. Y eso está muy padre, ¿no? ¿Cómo es que el Señor les promete estar en medio de ellos por medio de este tabernáculo? Y el versículo dice: conforme a todo lo que yo te muestre del diseño del tabernáculo y del diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y entonces estamos viendo instrucciones y me parece importante y me parece interesante cómo es que el Señor les explica detalladamente qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque las indicaciones son importantes. Pienso en un manual instructivo. Cuando compramos algo que es nuevo, que tenemos que ensamblar o que tenemos que usar por primera vez, pues normalmente abres la caja o donde venga y ¿qué viene? Un manual. ¿Qué hacemos con el manual normalmente? No lo leemos, lo botamos. Ahora que hemos pues con Oli, ¿no? Un tío de Gaby nos regaló una cuna y pues rápido abrí la caja y empecé a sacar piezas y empecé a querer armar y ahí estás, ¿no? Y muchas veces cuando no lees el instructivo, así pasa, ¿no? Dices, pues de chiquito jugué Lego toda la vida, ¿qué tan difícil puede ser armar esto? Pero te das cuenta que hay tornillos, que hay piezas que ensamblar, que no sabes si es derecho, si es izquierdo, cómo va. Entonces el instructivo siempre es importante y el Señor les está dando el instructivo para el tabernáculo y para su mobiliario. Ahora, ¿por qué necesito un instructivo? Porque definitivamente cuando compramos algo, pues nosotros no somos los diseñadores. Nosotros no fuimos los que se nos ocurrió eso que compramos para después echarlo a andar. Y entonces lo mismo pasa. El Señor es el diseñador de esto. El Señor sabe cada función, sabe lo que necesita cada parte de este tabernáculo. Así que pues necesitamos leer el manual. Igual pasa, cuando compremos algo, pues los animo a leer el manual. Te vas a ahorrar tiempo y va a quedar mejor, no te van a sobrar tornillos. Vas a decir, esto iba así, pues no sé, pero funciona. Entonces, mejor lee el instructivo. Y hoy quiere el Señor que leamos el instructivo. El Señor nos quiere mostrar a Jesús en medio de todo esto. Ese es el objetivo final, ver a Jesús. Ver cómo es que en medio de todo esto solo nos lleva a una figura final que es Cristo. Ahora, ¿sabrá Dios lo que está haciendo? ¿Sabrá Dios que todo esto que está pidiendo tiene sentido? Y me vino a la mente Génesis, ¿no? Noé.
cuando el Señor le da este manual, este instructivo a Noé para armar el arca, ¿no? Y le da igual las medidas, le dice qué madera usar. Y en Génesis 6:22 dice así, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces Noé lee el instructivo y lo hace tal cual Dios le dijo. Ahora, me llama la atención la madera, porque le dice, vas a hacer lo de madera de gofer. Y me llama la atención porque cuando viene el diluvio, cuando dice la palabra que se abre el abismo, ¿no? O sea, que se rompe la tierra y empieza a salir agua y empieza a caer lluvia, ¿qué fue lo único que quedó a flote? El arca, con los animales y con la familia de Noé. El Señor sabía que si algo podía aguantar esa catástrofe, era la madera de gofer. Entonces el Señor no se equivoca en lo que nos pide. Si tú estás recibiendo instrucciones hoy en tu vida de parte de Dios, pues síguelas tal cual te lo está ordenando. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y pasa lo mismo, ¿no? En este tabernáculo, con estos utensilios. La semana pasada, como dije, vimos primero esta ofrenda que les pide y vimos las primeras 3 partes del mobiliario que nos cuenta aquí Moisés. Vimos el arca del testimonio, que era la caja donde iba la vara, donde iba las piedras con la ley. Vimos el propiciatorio, que era la tapa, donde la sangre del cordero era derramada. Y vimos los querubines, que eran estos ángeles que cubrían el propiciatorio. Al final, después de toda esa instrucción que les da, como vimos la semana pasada, le explica para qué es. Y en versículo 22 dice, y allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y me imagino a Moisés tomando nota, ¿no? De cada cosa, ¿no? Y así imaginándote, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Pues ni modo, aquí lo anoto, pero al final le dice para qué es. Y esto era porque en ese lugar iban a recibir el perdón de sus pecados anualmente y porque en ese lugar iban a tener comunión con Dios. Entonces no los deja nada más así, les da la instrucción, pero también les dice para qué lo van a usar, para qué, cuál es el fin de esto. Bueno, hoy veremos más instrucciones. Hoy veremos la mesa para el pan de la proposición y el candelero de oro. Y estas instrucciones, como dije hace rato, son para una cosa, para que al final de todo veamos a Jesús, para que dentro de todo esto que está haciendo Dios, quiere que volteemos a ver a Cristo. Y entonces voy a leer otra versión de estos versículos, donde nos da, digamos, las medidas que nosotros conocemos. Luego, haz una mesa de madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, pues tal vez de este largo podría ser, y dice 46 centímetros de ancho, pues piensa en el tamaño de una regla y agrégale 16 centímetros, 69 centímetros de alto, pues yo mido unos 70, tal vez de a mi cabeza por aquí es 1 metro, no sé. Entonces vemos que es una mesa pues realmente chiquita, ¿no? No es una gran mesa. Y dice, recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde, adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro. Alrededor del reborde, haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas junto a las 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras y frascos, las cuales se usarán
al derramar las ofrendas líquidas. Y si me ayudas, amigo, con la imagen de la mesa, ¿no? Ese es un modelo, ¿no? de esta mesa de la proposición. Y vemos que es chica, vemos cómo se acomoda el pan. Eso lo vamos a ver en Levítico. En Levítico nos va a decir cómo es que se acomodan estos panes. En Levítico 24, del 5 al 9, y ahorita lo voy a leer. Pero antes de pasar a ver el significado de todo esto, me llama la atención una palabra aquí. Y dice que la mesa tenía que ser de madera de acacia. Y me llama la atención porque estuve buscando un poco sobre la acacia y hay un montón de tipos de acacia. Creo que hasta el guaje que nosotros conocemos es un tipo de acacia. Pero lo que creen o lo que se cree es que la acacia sellal es un árbol no atractivo, de una madera duradera, de grano muy fino y aromática, procedente del desierto, evitada por los insectos devoradores de madera, y se podía encontrar en cantidades suficientes en la península del Sinaí. Entonces me llama la atención por dos cosas. Una, porque dice que había cantidad suficiente en el Sinaí de este árbol. Y una vez más, vemos la provisión de Dios. Vemos que el Señor los mantiene caminando durante un tiempo por el desierto. Y no les pide roble, no les pide maple, no es como que les dice, vayan a buscarla a Canadá, ¿no? La tienen ahí a las manos, está cerca de ellos. Y vemos cómo Dios provee. No les está pidiendo nada extraordinario. Aún el Señor sabía, como dice aquí, que eso los animales no se lo iban a comer. Y entonces Dios siempre nos provee. Dios siempre dice su palabra que nada nos va a faltar. Él es nuestro pastor. Entonces, despreocúpate porque el Señor siempre te va a proveer. Además, tienes para ofrendar, porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, pues ofrenda también. Hazlo de corazón, hazlo feliz, hazlo contento. ¿Por qué? Porque Dios te está proveyendo siempre. Pero también, por otro lado, podemos despreciar la provisión porque no se ve atractiva. Y se me olvidó pasar las imágenes, pero acacia sellal tiene como forma de un mezquite. Es un árbol lleno de ramas, lleno de espinas, y definitivamente no es un árbol que tú pondrías en tu jardín. Dirías, no, ese árbol está muy feito, no lo voy a poner en mi jardín, no va a lucir, al contrario, está lleno de espinas, tiene muy pocas hojas, es duro, y no, mejor buscas otro árbol mejor, ¿no? Otro árbol que luzca más, que tal vez no tenga tanta espina. Y sabes, me gusta esto porque una vez más podemos ver a Jesús en medio de esto. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel ve llegar a Jesús y dicen, ¿ese es el Mesías? O sea, no tiene ejército, no viene a libertarnos, no tiene vestimentas de rey, de sacerdote. O sea, no, ese no puede ser nuestro Cristo. ¿Y qué hacen con él? Lo matan, ¿no? Lo tachan de blasfemo. Y dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos, ¿no? Y ves este árbol de acacia todo lleno de espinas, indeseable, y ves como el pueblo de Israel vio a Jesús como este árbol de acacia, ¿no? Indeseable. Decían, no, este no puede ser el Cristo, este no puede ser Jesús. Entonces vemos, ¿no?, que aún en un detalle tan simple, en algo que el Señor está proveyendo,
vemos que hasta ahí podemos encontrar a Cristo. Entonces, ¿qué pasa, no? Pues demos gracias a Dios porque el Señor nos ha alcanzado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y ahora ¿qué puedo ver, no? Que Jesús es hermoso, que no es, que es deseable, que es amor, ¿no? Que si lo veía de lejos decía, no, yo no quiero nada con ese Jesús. Que puede traer de bueno ese Jesús a mi vida, nada. Pero cuando lo conoces, cuando estás cerca de Él, dices, este es Dios, este es Jesús, este es el Padre que me ama. Ahora, volviendo a la mesa, ¿no? Lo importante no era la mesa, sino lo que se ponía en la mesa. Y Levítico 24, 5 al 9 dice, también deberás hornear 12 panes planos de harina selecta. Usarás 4 litros para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 columnas con 6 panes en cada columna. Como lo vemos, están 6 y 6. Y esos 6 panes, esos 12 panes, pues simplemente representan el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y luego dice, pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Los panes les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Y entonces este pan de la proposición tiene otra traducción que es el pan de su presencia. Y eso no es un altar. No es como ahora en octubre que se levantan los altares de Día de Muerto y se le pone la comida al difunto, ¿no? Lo que más le gustaba, el mole, las enchiladas, qué sé yo, ¿no? Lo que a cada difunto le gustase, ¿no? No es eso, ¿no? Porque se cree que pues baja el muerto y ve la ofrenda y pues según come, ¿no? Pero pues no come nada, se lo terminan comiendo pues los que lo ofrecen, ¿no? Entonces, esto no es un altar así. Esto más bien es para pues reconocer el sustento y la provisión de Dios, para reconocer que las tribus eran sustentadas constantemente bajo la mirada y el cuidado de Dios, y cada vez que entraba el sacerdote recordaba eso, el sustento de Dios. Ahora, ¿cuál era el alimento que ellos estaban comiendo? El maná. El maná, el pueblo de Israel en este momento se encuentra comiendo maná, y el maná representa la supervivencia. Era el pan que caía del cielo, y cada día caía y todos los días tomaban lo que tenían que comer, no tomaban más ni menos, tomaban lo justo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre proveía. El Señor siempre mandaba ese pan del cielo. Ahora, este pan del cielo o estos panes son la luz y la sombra de lo que había de ser Jesucristo. Y acompáñame ahí a versículo 8 de capítulo 25, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Juan 1:1, 2 y el 14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ves cómo en medio de este tabernáculo el Señor habitaba entre ellos? Y ves cómo es que el Señor desciende y ahora Él habita en medio de nosotros. Entonces, estas instrucciones de estos utensilios, de este tabernáculo, van dirigidas hacia Jesús, hacia Cristo. Cuando terminamos de armar todo, vemos a Jesús, vemos a Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Ahí acompáñame a Juan 6.
Está Jesús, acaba de alimentar a más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes, los multiplicó, todos comieron, se saciaron, hasta sobró. Y dice allí en versículo 25 de capítulo 6, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel vino de Dios, a este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que perdón, es que está rayadísima mi Biblia. Desciende del cielo para que el que dé el no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces vemos una vez este pan, ¿no? Y vemos cómo es que Jesús dice: yo soy el pan. Ese pan que representa la supervivencia, ese pan del cual si tú lo comes, como dice ahí, te promete vida eterna. Ya no necesitas, como ellos decían, comer más. Todo lo que encuentras satisfacción en Cristo. Todas tus cargas. Y te preguntas: ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué va a pasar si un día me muero? ¿Qué pasaría esto y otro? Y muchas cosas, ¿no? que puedes dudar. Bueno, Jesús te dice: si comes este pan, ya no tendrás hambre. Ya no tendrás necesidad de estar averiguando por otro lado. Él es el pan de vida. Y lo que Él quería darnos es vida eterna. Que resucitáramos con Él. Aún Lucas 22:19 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. No solamente era el pan. El Señor dice que su cuerpo, que ese pan del cual nosotros íbamos a comer o hemos comido, tenía que ser molido. Tenía que ser
quebrado por nuestros pecados. Y quebrado su cuerpo, quebrado ese pan, quebrado el pan de vida, derramó sangre. ¿Y dónde cayó esa sangre? En el propiciatorio. Y ahora ya no necesitamos ir cada año, ¿no?, a entregar sacrificios. El Señor hizo un solo sacrificio eterno para siempre en Cristo Jesús. El pan de vida tenía que ser molido por tus pecados. ¿Qué es lo único que te separa de la vida eterna? La incredulidad, porque el Señor ya pagó los pecados. Pero el Señor te puede perdonar todo. Lo que tú hagas, lo que tú eres, lo que tú eras, lo que piensas hacer, el Señor te puede perdonar. Pero si no crees en Él, si no crees que este es el pan, el verdadero pan que descendió del cielo, no lo vas a encontrar. Ahora no es que lo encontremos, es que Él vino. Estas instrucciones no son las instrucciones para llegar al cielo. Estas instrucciones es cómo el Señor vino a visitarnos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que no hay cosa que nosotros podamos hacer. Él descendió del cielo. Él vino a visitarnos. Él nos está mostrando el camino que Él ha decidido tomar para llegar a Cristo, para llegar al arrepentimiento. Entonces, es Cristo. En Cristo estamos completos. Y eso es para que no muramos. Nos prepara para una vida eterna. Y lo recordamos. Él es la proposición. Es el pan de su presencia. Nos recuerda que Él habitó entre nosotros, que en Él estamos saciados, que su cuerpo fue molido y que ahora por medio de ese sacrificio tenemos la vida eterna. Y entonces usa esta mesa del pan de la proposición para mostrarnos a Cristo, para mostrarnos quién es el verdadero pan del cielo. Y después dice en versículo 31, el candelero de oro. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas de forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana, una flor, así los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillas de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, el candelero de oro. Y me prestaron una pequeña réplica, aunque también por ahí traigo una imagen. Pues se cree que era algo así, algo similar. Vemos los brazos, el central, y cómo es este diseño, ¿no? Ahora, antes de pasar al significado de este candelero de oro, se me pasó decir, estas piezas, tanto el candelero como la mesa, están en el lugar santo. La mesa del pan está en el norte y de frente en el lado sur está el candelero. Ahora, antes de pasar al significado de esto, hay una frase o 2 frases que también llamaron mi atención aquí, donde también una vez más podemos ver en esos pequeños detalles a Jesús. Dice que este candelero iba a ser labrado a martillo. Y en el versículo dice, todo ello en una pieza labrada a martillo de oro puro. La palabra labrar quiere decir trabajar una materia dándole forma o formando relieves en ella.
Y sabes, esto me recuerda a Jesús. Porque, ¿recuerdas qué hicieron con Jesús en la cruz? Pusieron unos clavos en sus manos, en sus 2 manos, en sus 2 pies. Y con un martillo lo clavaron, ¿no? Y me recuerda a Jesús, pero esto no fue para darle forma a Jesús. No estaban haciendo arte con Jesús. Pero fue para darle forma a nuestra salvación. Jesús crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, dándole forma a lo que no podíamos alcanzar, nuestra vida eterna. Entonces Jesús se entrega, porque nadie podía tomar su vida, sino que Él se entrega por nosotros en un sacrificio vivo, en un sacrificio único por el perdón de pecados. Ahora, también me llama la atención que dice, de una sola pieza. Salmo 34 dice, le protegeré todos los huesos y ni uno solo quebrarán. Y luego Juan 19:34 nos confirma esta profecía. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Esto es Juan hablando. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado un hueso suyo. Y vemos cómo esta pieza simple es de una sola pieza. Y vemos cómo es que al Señor no se le fue quebrado nada. Quedó en una sola pieza, digamos, ¿no? Para que se cumpliera la profecía. Ahora, no solo Jesús es labrado, no solo Jesús pasa por el martillo, el Evangelio a nosotros nos da forma también. Segunda de Corintios, si me acompañas, capítulo 4, del versículo 7 en delante dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando del Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cada prueba que tú padeces por el Evangelio, cada golpe que recibes en tu caminar en Cristo, Dios te está moldeando, Dios te está perfeccionando, Dios te está enseñando a confiar, como dice aquí, para recibir un mayor peso en la eternidad. Lo que padecemos aquí no se compara a la gloria que recibiremos en la vida eterna. Y sabes, como Jesús,
serás golpeado, serás labrado, pero igual saldrás en una sola pieza, un cuerpo glorificado, una nueva vida eterna. Y eso es algo que debemos anhelar. Eso es algo que si no tienes, que si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, debería de hacer algo en tu corazón. Pensar que tal vez el día que tú partas de este mundo, no vayas delante de la presencia de Dios. Porque deja tú el infierno, ¿no? Y lo que habla de él. El infierno es el lugar donde la presencia de Dios no está. No está. Y creo que eso es lo más triste de ese lugar. Que no está Dios ahí. Que no hay nada, ni un rayito, ¿no?, de luz de Dios. No hay nada. Entonces, considéralo. Dios te puede perdonar de todo lo que eres. Pero tu incredulidad te puede llevar al lugar donde Dios no está. Entonces, pues Jesús fue labrado por martillo y nosotros somos labrados, pero para perfección, para un día estar delante de la presencia de Dios. Ahora sí, el candelero. Pues, ¿cuál era el uso de este candelero? Estaba igual en el lugar santo, era cubierto por las cortinas, y pues obviamente necesitabas luz, ¿no? Es como si hoy viniéramos a esta reunión y no tuviéramos los focos, ¿no? No veríamos nada. Entonces se necesitaba estas lámparas para ver, para que el sacerdote pudiera caminar dentro de ahí. Y en Levítico 24 igual nos da las instrucciones, o nos da el uso de esta lámpara. Pero como dije, todo esto es sombra y figura de Jesús. Y Jesús dijo que Él era la luz. Y Jesús es la luz eterna, la causa primaria de todo lo que existe. Una vez más, Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Una vez más, versículo 8, y habitaré en medio de ellos. La luz habitando en medio de ellos. Entonces este verbo es del griego logos, que significa palabra, o de donde viene nuestra palabra lógica. Entonces es Jesús la causa primaria de todo. Jesús estaba en la creación. Jesús no es posterior a la creación. Jesús es eterno. Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la creación. Dios ya tenía el plan de salvación. Entonces es la base de todo lo que existe. Si tenemos inteligencia es porque fuimos hechos a semejanza de Jesús. Y esa inteligencia viene y nos visita, y eso que formó todo viene y nos visita. Entonces el Verbo vino a visitarnos, la luz, el que nos ilumina, el que nos da entendimiento, el que nos permite entender las cosas, vino a visitarnos. Ahora, dice Juan 3:13, nadie ha subido al cielo, sino que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Una vez más vemos cómo estas instrucciones no eran para ver cómo yo llego a Dios. Es cómo Dios se acercó a mi vida. Cómo Dios vino a visitarnos. Y no solamente es la luz el principio de todo, sino también es luz para que, como en el tabernáculo,
no estar en tinieblas. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y andar en tinieblas es andar en incredulidad. Es apagar la lámpara y vivir tu vida como quieras. Es no considerar a Jesús en tu caminar. Es creer que todo lo que la palabra nos enseña no es verdad. Todo lo que nos enseña acerca de Él. Eso es andar en tinieblas. Es no tener luz en esa luz del mundo. Ahora dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, lo que el Señor quiere no es para este mundo. El Señor nos quiere para una eternidad, para estar juntos con Él en una eternidad, para darnos vida. Entonces, recibe el regalo de la luz. Deja que el Señor te alumbre. Deja que el Señor te saque de la oscuridad en la cual andas caminando y te lleve a su luz admirable. Lo necesitas. Lo necesitas. Y por último, su palabra para nosotros también es luz. Dice Salmo 119, 105. Es muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y ahí en versículo 37 dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Y me llama la atención como dice hacia adelante. Normalmente cuando traes una linterna, ¿hacia dónde apuntas? Hacia adelante, ¿no? Necesitas ver. Entonces su palabra apunta hacia adelante. Su palabra nos hace ver el camino por el cual debo andar. Si como hijo de Dios, como aquel que ya recibió la luz, que ya cree en Cristo, no pasa tiempo en su palabra, te vas a tropezar. Te vas a caer. Necesitas la luz de su palabra. Necesitas ver hacia adelante, pero necesitas alumbrarte. Necesitas la palabra de Dios en tu vida. No la deseches, no la dejes para hoy sí, tal vez en 3 días también. Necesitas ver todos los días. ¿O a poco caminamos sin ver? ¿No? Necesitamos abrir los ojos, necesitamos el sol, necesitamos lámparas. Si no hay eso, no vemos. Pasa lo mismo con el cristiano y nuestra vida espiritual. Si no estamos en su palabra, te vas a caer, te vas a tropezar, vas a decir, ¿y ahora para dónde iba? ¿Y ahora qué hago? Y eso pasa, ¿no? Cuando dejamos de aferrarnos a su palabra, vienen los problemas y decimos, ¿y ahora esto qué? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prender la lámpara, ir a su palabra, preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo salgo de esto? Y el Señor te va a ayudar. Y el versículo último dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El modelo de Dios no es el modelo del mundo. El mundo te dice muchas formas por las cuales puedes llegar al cielo. Muchas formas que si tú haces ciertos rituales, que si tú cumples con ciertos requisitos, que cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, pero cualquier intento que haga el hombre por querer acercarse a Dios es inútil. El Señor, como hemos visto, nos ha dejado el manual, nos ha dejado las instrucciones y podemos ver en el tabernáculo y el mobiliario cómo es que Dios se acerca a nosotros. Cómo es que Dios parte el velo del templo cuando Jesús muere y no dice pásenle, dice ya llegué. Ahora, Dios usa el tabernáculo y los utensilios para mostrarnos el modelo final. ¿Y ese modelo final quién es? Lo he venido diciendo toda la tarde. Cristo, Jesús. Y Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí está, ¿no? Una vez más,
nadie puede llegar al Padre. Yo he venido y ahora es por mí que ustedes pueden llegar al Padre. Y te pregunta, ¿quieres venir? ¿Quieres ir o no quieres ir? Bueno, si quieres ir, ten la seguridad de la vida eterna. Ten la seguridad de que estarás en la eternidad con Él. Y entonces, en resumen, ¿no? En conclusión, come del pan de vida, porque ha sido quebrado por ti. Necesitamos ese pan. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos saciarnos en Él. Y deja que Él sea la luz de tu vida, para que no andes más en tiniebla. Y en resumen, esas dos cosas nos enseña la mesa del pan de la proposición y el candelero de oro. Así que, como dice aquí, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios ha dejado el camino, ha mostrado cómo es que Él viene a nosotros, y pues nosotros simplemente tenemos que recibirle, que creer en Él. ¿Oramos?